Hola, bienvenidos para estar acompañándome en esta reflexión. Recuerde que vamos reflexionando sobre el contenido de los libros del Nuevo Testamento y hoy ya nos corresponde la carta a los Corintios, que fue escrita por el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo cuando fue en este viaje misionero. Yo quiero compartirle esa parte importante que la encontramos aquí en el libro de los Hechos. Y entonces buscamos acá cuando el apóstol Pablo fue con otros compañeros predicando la palabra del Señor. Y quiero leer esta parte donde habla de la fundación de la iglesia de Corinto. Dice en Hechos 18, verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, o sea, con toda su familia, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Podemos ver que entonces en ese 1 año y medio el apóstol Pablo estuvo allí con otros compañeros predicando la palabra, enseñándoles sobre la vida cristiana. Pero luego él siguió su viaje misionero y después recibe una información que los corintios estaban desviándose de la doctrina que él les había dejado. Por eso escribe esta carta. Y en esta carta destaca mucho el nombre del Señor. Los creyentes habían dejado de reconocer a Jesucristo como Señor y se habían contentado con tener una iglesia, pertenecer a un grupo que se reunían, pero apartándose de la fe. Entonces, aquí hay un tema que él trata en esta carta y es la división en la iglesia. Ellos dejaron de poner su mirada en Cristo y comenzaron a dividirse por grupos. No es que a mí me gusta la predicación de Pablo, entonces yo soy de Pablo. Pero Apolos predicaba muy bien, era un evangelista. Entonces otros decían, no, mejor yo sigo con Apolos, yo soy de Apolos. Y otros también. Así que él empieza esta carta diciendo que la fe no está fundada en la sabiduría humana, en personas, sino directamente en Cristo. En el capítulo 2, él aclara esa situación. Su fe debe estar en Cristo, no en los hombres. El espíritu mundano en la iglesia también trata ese tema. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El propósito de la iglesia es reunirse para aprender más de Dios, para seguir a Cristo, a entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero ellos habían olvidado eso y se formó, como dicen en nuestro lenguaje, un chismerío,
un descontento, los unos hablaban de uno, los otros de otro, y, y no había diferencia entre la gente del mundo y ellos. La gente que viene a Cristo y se congrega en una iglesia es para vivir una vida en santidad, una vida diferente, una vida que exprese la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos enseña eso, ¿no? No que seamos perfectos, pero porque no somos perfectos, vamos a la palabra, vamos a Cristo y aprendemos más de Él, la conducta. Pero otro problema, que la iglesia había olvidado la santidad. Y entonces en la iglesia estaban presentando casos de inmoralidad, de fornicación. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y eso no es así, no. La vida cristiana es para vivir en santidad, y la vida cristiana, para agradar al Señor, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. También él corrige otro tema, y es la Santa Cena. La Santa Cena se había degradado el sentido, que tanto que él dice, no, que llevaban una cantidad de comida, pero no le dan a los hermanos, no compartían, sino que más bien como que humillaban, así, mire que yo sí traigo harto, hago esto, y los otros que no tenían que llevar, entonces eran avergonzados. Y dicen, no, eso no es el sentido de la Santa Cena. Y él les habla, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, él aclara esa posición de que la Santa Cena, el pan, simboliza el cuerpo de Cristo que fue maltratado, que murió por nosotros. Y la copa, el vino, representa la sangre de Cristo que fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Entonces nosotros celebramos la Santa Cena en algunas iglesias, la mayoría la celebramos cada mes, pero recordando que la Santa Cena significa que yo estoy en comunión con Dios y por lo tanto debo tomar la cena porque estoy en comunión, y si Cristo viniera a llamarme, estoy listo para irme con Él. Pero luego también nos da un poema, o sea, un himno sobre el amor. El capítulo 13 de 1 Corintios es algo muy especial sobre el amor. Que si yo tengo tal cosa, tal otra y tal otra, pero no tengo amor, nada soy. Resalta el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso dijo el Señor. Amarás, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué precioso. Un tema muy amplio y doctrinal. En 1 Corintios 15 nos aclara bastante lo de la resurrección de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por tanto, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que, hermanos y amigos, leamos la carta, meditamos en ella. La carta está resolviendo algunos problemas que se presentan en la iglesia o en la vida cristiana, pero la carta también tiene doctrina, nos aclara correctamente cómo debe ser el comportamiento del cristiano, la vida cristiana
y también nuestra relación con Dios. Por eso nos habla también de los dones, nos habla del ministerio, nos habla en Corinto, la vida de los corintios necesitaba esa corrección, esa aclaración sobre el uso de los dones y el ministerio del Espíritu Santo, cómo actúa en la iglesia dándonos capacidades y dándonos dones. ¿Cuál es la diferencia de una capacidad a un don? Es que la capacidad es la habilidad que yo tengo para hacer algo. Por ejemplo, si tocar la guitarra, tocar el piano, bueno, cualquier instrumento o cualquier cosa que se pueda utilizar en esta vida para algo, ¿no? La capacidad se puede usar sea para el Señor, sea para la iglesia o sea para otra cosa. Pero en cambio, el don, ese es utilizado para Dios, para glorificar a Dios y para bendición de la iglesia. Esa es la diferencia de los dones. Porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Pero esos dones no es para nosotros volvernos orgullosos. No, los dones son para ministrar en la iglesia, para bendición de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, para cimentación de la iglesia. Por eso debemos leer esta carta. Sí, ahí aprendemos mucho de Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, que nos enseña también a nosotros muchas cosas buenas, nuestro comportamiento, nuestra moral como cristianos. Te damos gracias porque ahí aprendemos a depender de ti, Señor Jesús, como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Gracias Dios, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.